Robert Edward Keenan se suicidó en el otoño de 1999. Yo no estaba ahí, pero es donde comienza mi historia. Todo comenzó con Rob de 17 años de edad. Estaba sentado en un auto incendiado en medio de un estacionamiento abarrotado un lunes por la noche de octubre. Se quemó durante casi 4 horas antes de que la policía llegara y dejara que los bomberos se acercaran lo suficiente como para apagar las llamas y sacar el cuerpo. Yo no lo conocía. No realmente. Vivíamos en un pueblo pequeño. Nada más lo conocía de vista y sabía su nombre. Pero dudo que alguna vez hubiéramos intercambiado más de unas pocas palabras superficiales. Me siento extraño al hablar de él, como si no estuviera bien hacerlo. Pero si te voy a hablar sobre el Spire, es inevitable. Tengo que contarte sobre Robert Edward Keenan y cómo las notas de suicidio que dejó atrás enredaron mi vida con la suya. En aquel entonces, los dos vivíamos en una tranquila ciudad en Nueva Inglaterra, a pocos más de unas horas al noroeste de Boston, al otro lado de la frontera de New Hampshire. Es un lugar agradable para vivir, si eres el tipo de persona que no le gusta hacer muchas cosas. En realidad, solo hay 3 razones por las que alguien pondría un pie de mi ciudad natal. La primera es que se dirigen a Nashua, la meca de las compras al noroeste. El segundo sería por el helado. Tenemos la granja lechera donde venden el mejor helado del mundo. Todo hecho allí justo en el local. El tercero es porque compraron uno de sus libros de Haunted New England. Por lo general, puedes encontrar 2 veces nuestra ciudad en la lista de esos libros. La primera entrada probablemente será la historia de cómo nuestra vieja escuela secundaria es una de las 10 más antiguas del país. Llegó a tener un espectro de plata como mascota. Siempre me han contado las mascotas. Reflejaba lo empapado que era el folclore rural de Nueva Inglaterra. Y cómo van las mascotas hoy en día, es mucho más interesante que los típicos "vamos Wildcats", con los que todos al parecer tienen problemas. En la década de 1890, hubo una terrible tormenta de nieve, la cual arrojó varios pies de nieve en toda la región. Hubo muchas víctimas, constituidas sobre todo por personas muy jóvenes o muy viejas que se quedaron atrapadas en sus hogares sin calefacción. Una de las excepciones, que no era ni muy joven ni muy vieja, era Jennifer Wilkins. Ella era una maestra que quedó atrapada en la escuela cuando la ventisca golpeó. La poca comida que había en la escuela no podía haber durado más de 2 días, y la gente dice que para el 5.º día pudo haber recurrido a hervir sus botas para suavizar el cuero para al fin comérselo. Pasaron 2 semanas antes de que alguien pudiera hallarla, y cuando la encontraron, tenía el cuerpo tan delgado como un cerillo, estaba envuelto en una manta de lana gris, y si tan solo hubieran tenido los suficientes recursos en esos días, quizás ella pudo haber sobrevivido. Esa vieja escuela es ahora nuestro centro recreativo de la ciudad. Supuestamente, la vieja Jenny aún atormenta sus pasillos, envuelta en esa manta de lana gris, con un rostro hueco y demacrado, en búsqueda de algo para comer. Una vez, cuando tenía 8 o 9 años, mucho antes de conocer los orígenes de la mascota, subí solo al ático del centro recreativo. Era agosto, y me había escapado del programa de lectura de verano, y de mi propio aburrimiento interminable. El ático polvoriento estaba lleno de muebles rotos y recipientes de plástico que contenían artículos de artesanía para todos los programas de la guardería. El verano había sido caluroso y húmedo, pero en el ático del centro de recreación, si pasabas por el lugar equivocado, hacía tanto frío que prácticamente podías ver tu respiración. Se lo conté a mi madre, y ella fue quien me contó lo de Jenny. Nunca más volví allá arriba solo. La segunda historia que normalmente se encuentra en esos libros es sobre el cementerio de sangre. Su nombre real es el cementerio Pine Hill, pero ya nadie lo llama así. Lo llaman el cementerio de sangre porque supuestamente está embrujado por Abel Blood y su familia. Según la leyenda, Abel Blood vivió en un centro de lo que ahora es el cementerio cuando era tierra de cultivo. Un día regresó de los campos temprano para encontrar a su esposa en la cama con otro hombre, un extraño alto y de cabello oscuro. Abel estaba confundido. ¿Cómo podría la señora Blood, una buena mujer cristiana, hacer algo así? Obviamente, este sinvergüenza la estaba obligando.
Abel recuperó su horquilla y volvió a casa con la mente llena de venganza. Pero a medida que se acercaba, escuchaba a su esposa a mitad del coito proclamar su amor por el extraño de pelo negro, y con una nota de satisfacción por su llamada, Abel nunca había escuchado algo así antes. El señor Blood vio rojo. Él irrumpió en la habitación, mantuvo la horquilla en alto y los atravesó una y otra vez, y hundió la horquilla en sus cuerpos enredados para finalmente dejarlos clavados uno encima del otro a la cama debajo de ellos. Mirando el desastre que había hecho, Abel descubrió que su ira no había disminuido. Esto le pareció curioso, pero se dio cuenta del porqué cuando vio la foto de su familia en la repisa. Sus hijos no se parecían en nada a él, ni a su madre. Todos eran excepcionalmente altos, con cabezas llenas de cabello negro algo grasiento. Abel esperó de pie, en el charco de sangre que hacía unos momentos había estado recorriendo a través de la señora Blood y de su amante, y se sumió en su ira cada vez más profunda. Él era un cornudo. Él no tenía heredero. Él había estado criando a los hijos de otro hombre, un hombre que se había acostado con su esposa durante años. Abel esperó durante varias horas hasta que sus 4 hijos llegaron a la casa de la escuela. Dicen que sus hijos y su hija mayor pelearon con nobleza, pero eran niños que luchaban contra un hombre adulto cuyos músculos habían sido endurecidos por toda una vida de labor agrícola. Solo la hija menor de Abel, que apenas tenía 5 años, salió de la casa con vida. Corrió tan rápido como sus pequeñas piernas podían cargarla en un intento desesperado de alcanzar a sus vecinos. Pero incluso con el comienzo de su cabeza, sus pequeñas piernas no podían competir con los poderosos avances de su padre. Justo cuando ella trepó el muro de piedra que separaba su granja de la de los vecinos, Abel tomó una de las piedras y la estampó contra su cabeza. Estos días, si vas por allí, en la carretera que bordea el cementerio, verás esta curva llena de marcas de deslizamiento. La gente dice que lo que causa que los autos se desvíen es para evitar una niña vestida de forma extraña que sale a la calle todas las noches. De vuelta a casa, tuvimos un rito. Tan pronto como tú o uno de tus amigos tuvieran la edad suficiente para conducir, debías ingresar al cementerio de sangre por la noche y frotar una de las lápidas de la familia Blood. Lo hice y deberías sentirte libre de hacerlo, pero prepárate para estar decepcionado porque ninguno de los Blood murió esa misma fecha. Muchas historias de fantasmas son así. No significa que no sean divertidas, pero te das cuenta que a medida que envejeces son principalmente historias hechas como una forma de control social. Jennifer Wilkins realmente murió de una manera horrible, pero la historia de Abel Blood no es más que una fantasía con un mensaje bastante oscuro y misógino. Engaña a tu esposo y él te matará. Me encantaban las historias de fantasmas mientras crecía. Las amaba. Eso fue lo que dio mi reputación no del todo desconocida como el niño espeluznante. Fue la razón por la cual aproximadamente un mes después de la muerte de Rob Keenan, su nota de suicidio terminó en mi regazo. Allí, enterrado en medio de las disculpas hacia su familia y la clara evidencia de una depresión severa. Fue mi primer impulso hacia la aguja en el bosque. La única historia de fantasmas en la que realmente creo. En 1999 yo era un estudiante de segundo año en la escuela secundaria. Rob era un senior. Él no era lo que ustedes llamarían muy popular. Parte de esto fue porque él no nació en mi ciudad natal, sino que se mudó allí en 7º grado, justo cuando los niños están en su momento más cruel. Lo primero que escuché de él fue un año después. Corría el rumor de que él y una niña con discapacidad mental se encontraban desnudos en el bosque juntos. La implicación es que él la había engañado para que tuvieran sexo con él. Un par de años después, escuché otro. Que sus padres se vieron obligados a mudarse porque Rob había sido molestado por su antiguo sacerdote en Amherst. Que yo sepa, estas historias son completamente falsas, y me avergüenza admitir que cuando estaba en 6º grado contaba alegremente el primer rumor. Lo encontraba divertido en ese momento. El segundo rumor también lo contaba. Simplemente no tan fácilmente. Se lo susurraba a mis amigos, adoptando un tono sabio y ofreciéndolo como una explicación de por qué el primer rumor posiblemente era cierto. Me sentí tan malditamente inteligente y tuve la primicia interna. Algo interesante que decir y todos querían escucharme.
pero desearía haber mantenido la boca cerrada. No era inteligente, estaba pateando a un niño mientras él estaba en el suelo, difundiendo mentiras que pueden haber contribuido fácilmente a que se suicidara. Los rumores siguieron a Rob por todas partes. Era un niño tranquilo, muy brillante y amable. Y quiero ser claro aquí, él tenía gente que se preocupaba por él. Amigos, no muchos, y quizás tampoco eran demasiado populares, pero estaban allí, y eran buenos chicos. Uno de ellos me acompañó en mi camino a la escuela, Nathan Fletcher. Fletch y yo vivíamos en el mismo vecindario. Nunca fuimos cercanos, pero nos llevábamos lo suficientemente bien. Él era un tonto adorable, siempre decía algo incorrecto en el momento menos adecuado. Aún así, eso nunca lo deprimía. Tenía esa sonrisa que se extendía de oreja a oreja y siempre lograba entusiasmarme con su último descubrimiento musical o proyecto de restauración. Fletch solía comprar autos viejos, arreglarlos y revenderlos. Si bien ayudó a acumular a sus ahorros para la universidad, también significaba que estaba atascado manejando cualquier trozo de basura que no había logrado arreglar lo suficiente como para venderlo todavía. Ese año, Fletch conducía un Honda Civic 1984. Todavía odio ese coche. Descubría que algo andaba mal el martes por la mañana, cuando la chatarra de Fletch no apareció en mi camino de entrada como solía hacer siempre. En cambio, su padre, un oficial de la Fuerza Aérea que no era tan afable como su hijo, me estaba esperando. Me agradaba el señor Fletcher, él era un buen padre, no particularmente cariñoso con sus hijos o un buen vecino respetuoso, pero su presencia en mi camino de entrada era extraña, especialmente porque podía ver a Fletch que no estaba en su auto. Señor, ¿está todo bien con Nate? Sí, él está bien. Solo le estamos dando el día libre de la escuela. Vamos, toma tu mochila, te lo explicaré en el camino. El señor Fletcher se dio la vuelta y comenzó a regresar a su auto antes de que terminara de hablar. Agarré mi mochila y corrí tras él. ¿Conocías al chico Kenan? Preguntó mientras salíamos de mi camino de entrada. Realmente no, quiero decir, sé quién es él. Él era uno de los amigos de Nate. El señor Fletcher asintió sin apartar los ojos de la carretera. Se suicidó anoche. Lo dijo tan uniformemente como si hubiera estado anunciando que necesitábamos detenernos por el gas. ¿El qué? Mi cerebro ni siquiera podía procesar lo que estaba escuchando. Había visto a Rob Kenan en el pasillo ayer. ¿Cómo podría estar muerto? El señor Fletcher procedió a exponer los hechos fríos y secos. Rob había entregado a mano una carta a la casa alrededor de las 7 p.m. Fletcher no estaba en la casa cuando Rob lo dejó, por lo que no lo abrió sino hasta más tarde esa noche. A las 9:45 o así, al leer la carta, Fletcher se había puesto pálido como un fantasma y salió de la casa sin permiso, corriendo al lugar donde había sucedido el suicidio. Pero cuando llegó, el auto ya estaba en llamas y al parecer la carta era una nota de suicidio. Nathan está demasiado molesto como para ir a la escuela. Había algo en la forma en lo que lo dijo, que parecía que el señor Fletcher estaba insinuando que el hecho de que su hijo, de 17 años, estuviera demasiado disgustado como para pasar el cálculo previo después de que uno de sus mejores amigos se hubiera suicidado, implicaba algo poco masculino. Debió haberte llamado. Continuó el señor Fletcher. Pero no pensó en hacerlo y no se me ocurrió hasta que fue demasiado tarde para que pudieras tomarlo tú. Lo siento por eso. Mi choque inicial dio paso al resentimiento. Nadie podría haber hecho una grata noticia el suicidio de Bob Kenan. Pero era difícil imaginar que alguien fuera más insensible que el señor Fletcher. No es de extrañar que Fletch se quejara tanto de su padre. No te preocupes por eso, murmuré. Recorrimos el resto del camino en silencio. Llegué a la escuela y lo encontré cambiado. Comparado con el día anterior, era un paisaje extraño. Me recordó el Tártaro de la mitología griega. Un montón de gente dando vueltas con una mirada perdida y vacía en sus ojos, sin saber qué hacer, qué decirse uno al otro, amigos agrupados, en silencio y pequeños grupos. Era como si el funeral de Rob se llevara a cabo en los pasillos.
Las clases no fueron canceladas, pero no se hizo nada. Principalmente los maestros nos informaron sobre la asesoría especial que se ofrece a cualquier persona afectada y nos dijeron que podríamos acudir a ellos si alguna vez lo necesitáramos. Sus nervios estaban desgastados también. Recuerdo específicamente a mi profesor de Study Hall, un hombre normalmente de voz muy suave, que golpeaba con su mano la mesa del escritorio y juraba que era absolutamente innecesario. Un momento después decía que nadie debería hacer eso. Nadie. Todos nosotros pasamos el día en una bruma. Abrazarías a tus amigos y les preguntarías cómo lo estaban llevando o que también conocían a Rob. Habría escuchado sobre quién estaba allí esa noche. Y estábamos escuchando acerca de los policías que pudieron haberlo salvado, pero no lo hicieron. Anteriormente mencioné que Rob Keenan se quedó en su auto en llamas durante 4 horas. Esto no es una exageración. Fueron 4 horas. Informes posteriores dijeron que habían pasado menos tiempo, pero Fletch estaba allí, gritándose hasta quedar ronco. Gritándole a los policías y bomberos y a cualquier persona que escuchara que el que estaba allá adentro era su amigo y que estaba muriendo. Fueron 4 horas. Siendo adolescentes, nos apresuramos a cuestionar las acciones de la policía, pero ahora creo que, si bien su demora no resultó sin mérito, tomaron la mejor decisión que pudieron tener con la información disponible. Rob no se había prendido fuego para ser dramático. Él no tenía la intención de que hubiera un incendio en absoluto. Rob había querido dispararse a sí mismo, pero no pudo adquirir un arma, por lo que construyó una. En aquel entonces, en los años 90, en un mundo anterior al 9/11, el terrorismo no formaba parte del espíritu de la época. Era malo, absolutamente terrible, y lo sabíamos. Habíamos tenido a Timothy McVeigh y el bombardeo fallido en las Torres Gemelas, pero no habíamos entrado al nuevo McCarthyismo, que marcó gran parte de los primeros años de la década del 2000, donde el mero susurro de la palabra podría hacer que te echaran de una aerolínea o te pusieran en la lista de vigilancia del FBI. Y hubo un cierto caché, una mística de algunos equipos e ideas que rodearon el terrorismo en la imaginación de los muchachos adolescentes, y tal vez esa sea la razón por la que Bob Keenan, como prácticamente todos los demás que conocían cuando crecía, tenía copias del libro del anarquismo y el manual del terrorista, guardado en un disque de 3.5 que había guardado en su habitación. Cuando no pudo conseguir un arma, construyó una. Desconfío un poco de buscarlo en Google, pero se me sirve la memoria. Las instrucciones estaban en uno de los archivos de texto como el cañón de la explosión casera. El cañón de la explosión casera de Rob consistía un poco más que un tubo de plomo tapado en un extremo y lleno de pólvora y trozos de metal. Hizo el truco, pero también lanzó pólvora en llamas por todo el interior de su automóvil. Algunas de las personas en la escena pensaron que habían visto a alguien más en el auto con Rob, una niña, y le transmitieron esa información al oficial McCloud, quien fue el primero del servicio de emergencia que llegó. El oficial McCloud no había visto a nadie más en el auto. Todo lo que vio fue un auto en llamas y una multitud de adolescentes que informaron haber escuchado una explosión y el tubo de plomo que había salido de la mano inconsciente de Rob y hacia el lado del pasajero del piso. Nadie conocía a Robert Edward Keenan en lo absoluto. Incluso personas como yo que apenas lo conocían, creían por un segundo que él estaba dispuesto a matar a un montón de personas. Pero había algo más que podría haber estado sucediendo. Rob estaba tan enamorado de una chica que bordeaba la obsesión. Duró años y solo parecía empeorar. La niña en cuestión era Lina. Se la pasaba trabajando y Rob se desviaba para pararse en su fila o quedarse en el estacionamiento después de las horas en las que ella trabajaba. Todo con la esperanza de hablar con ella mientras se dirigía a casa. Todos inmediatamente se preguntaron si la misteriosa chica en el fuego había sido Alina. La llevó a su auto para confesar una vez más su amor por ella e incapaz de manejar otro rechazo, ¿se suicidó ante sus ojos? Oh, Dios no lo quiera. ¿Tratar de llevarla a Alina con él? Los amigos y compañeros de trabajo de Alina gritaban su nombre cuando todo esto ocurrió y ella desapareció. Como ella no respondía, se desplegaron para buscarla y fue la gerente, la señora Jackfrey, quien la encontró. Completamente abrumada por el suicidio de Rob, Alina se había retirado a uno de los congeladores.
Ella estaba lloriqueando cuando la señora Jaffrey arrojó su abrigo sobre los hombros de Alina y la llevó a la oficina del gerente. No es tu culpa, susurró la mujer mayor al oído de Alina, pero no sirvió de nada. Nadie más había desaparecido y ninguna mujer misteriosa fue encontrada. Ninguna segunda bomba explotó y ningún cómplice apareció. Supongo que todos asumimos que esos testigos oculares estaban equivocados, que el humo y las llamas les habían jugado una mala pasada. Nos equivocamos. Fletcher no estuvo en la escuela por el resto de la semana y tampoco lo vi por el vecindario. Odio admitirlo, pero fue una especie de alivio. No tenía idea de lo que iba a decirle. ¿Qué le dices realmente a alguien cuyo amigo acaba de suicidarse? En las semanas que siguieron, una nueva forma de chisme se deslizó lentamente por los pasillos de la escuela. El asesoramiento especial realizado en la cafetería todas las mañanas antes del aula se suponía que era un espacio seguro, donde cualquiera podía compartir sus sentimientos sin temor al juicio y estar seguro de que no iría más lejos. Así que, naturalmente, era todo de lo que todos querían hablar. Hubo una fuerte reacción contra los niños que los otros estudiantes no se sintieron merecidos por estar allí. Gente que representaba como muy cercana a Rob, pero que en verdad rara vez hablaban con él. Varios de mis amigos cercanos habían estado allí esa noche. Habían visto a Rob arder. La habían visto morir. Y aunque estaban profundamente afectados, ni siquiera estaban del todo cómodos de estar allí. Entre su puñado de amigos cercanos y, por supuesto, Alina. Me sentí muy mal por Alina Aminev. Sentados allí en la cafetería, rodeados por los amigos de Rob, escuchando a todos de puntillas culparla. Nunca salieron ni lo dijeron, pero hablaron sobre cómo las chicas no le darían la hora del día. Como alguien había arrancado recientemente su corazón, y cuando el consejero habló sobre lo difícil que puede ser lidiar con la insensibilidad de otros adolescentes, muchos en la sala lanzaban miradas de reojo en su dirección, esperando su reacción antes de agregar sus propios 2 centavos. El año anterior a la muerte de Rob, Alina se encontraba repentinamente con un tipo de popularidad inesperada. Nació en Rusia, pero sus padres habían logrado emigrar a los Estados Unidos cuando Alina era aún una niña. Los niños solían burlarse de ella porque su familia eran espías soviéticos, pero cuando ella comenzó a desarrollarse, la burla se convirtió en un coqueteo. Ella nunca llegó a las filas de las hembras alfa de nuestra escuela, pero su belleza era innegable. Alina era muy bonita. Claro, pero no de una forma atrevida. Ella era inteligente, pero no tanto como para ser intimidante. Ella tenía la piel clara y el pelo salvaje. Sus ojos brillaban cada vez que decía algo inteligente, y tenía una sonrisa que se extendía como una ola de izquierda a derecha a través de sus labios. Pero lo más atractivo de todo, Alina tenía esta actitud, esta forma de comportarse. Era como si estuviera segura que donde sea que estuviera, era el lugar para estar. Fue contagioso. En resumen, Alina Aminev era exactamente el tipo de chica con la que un hombre impopular podía engañarse pensando que tenía una oportunidad con ella. Dios sabe que lo hice cuando de repente me encontré hablando con ella a finales de noviembre de 1999. Alina se había vuelto más tranquila en las semanas posteriores a la muerte de Rob. A pesar de que el resto de la escuela comenzó a mostrar signos de seguir adelante, ella continuaba retirándose. Ella renunció a su trabajo, y aunque no recuerdo bien cuándo comenzó y se detuvo la temporada, ya sea que renunció o nunca se inscribió en el país de ese año, ella simplemente se aisló del mundo y de todos en él. Por eso me sorprendió tanto verla en la fiesta de cumpleaños de Drew de Luca. Ella se veía nerviosa. Esto solía ser su elemento, y nadie en la casa de Drew esa noche se inclinaba a culparla por la muerte de Rob. Este no era su círculo de amigos. Este era el de ella, pero cada vez que se acercaba a alguien o intentaba participar en una conversación, parecía una gacela que se acercaba a un abrevadero. No estaba segura de que fuera seguro, y una vez que estuvo en una conversación principalmente cambió su peso de pie a otro, o se movía nerviosamente con alguna parte de su atuendo. En realidad nunca comprometía a nadie a menos que se dirigiera directamente a ella. Le estaba contando a un amigo mío sobre un viaje reciente que había realizado en Greenfield
con Scary Carly, el único al que podía rastrear a mis viajes de caza de fantasmas, cuando sentí un suave tirón en la parte de atrás de mi camisa. Me di la vuelta esperando a ver a la hermana menor de Luca, pero era Lina. ¿Podemos hablar? Oh, sí, claro. Fuera. Miró por encima del hombro a mi amiga antes de agregar. Solas. Como si hubiera sido primavera, me hubiera encantado la posibilidad de que Alina Minev me sacara de una fiesta para hablar a solas, pero no era primavera, era New Hampshire a finales de noviembre. Nos paramos en la cubierta trasera y nuestras chaquetas se apretaron alrededor de nosotros. Nuestro aliento congelado se podía ver en el aire. Ella dijo que escuchó a Christy McDowell decir que yo sabía mucho acerca de historias de fantasmas. Christy era posiblemente mi amiga más antigua del mundo, y sí, era cierto, sabía mucho acerca de historias de fantasmas. Fui criado católico y bendecido con padres amables y de buen corazón a quienes siempre deseé complacer. Esto significó que tomé muy en serio mi catolicismo y mi trabajo escolar, lo que finalmente condujo a una lucha entre mis creencias racionales y espirituales que se vio exacerbada por mi creciente conciencia del escándalo del abuso sexual y el subsiguiente encubrimiento de la iglesia. Odiaba perder mi fe. Quería desesperadamente creer como lo había hecho de niño. Entonces, cuando la mayoría de los adolescentes habían cerrado el libro sobre historias de fantasmas, regándolos poco a poco más que a los recuerdos de la infancia o una excusa para asustar a una chica que querías poner alrededor de tu brazo, me doblé. Pensé que sí podía encontrar algo, un poco de evidencia en apoyo de lo sobrenatural. Eso mantendría la puerta del mundo espiritual abierta para mí, aunque solo fuera por un tiempo. Por supuesto, no compartí todo eso con Alina. En su lugar, traté de actuar casualmente confiado, con un poco de desinterés. Sí, bueno, un poco. Creo que ella podría ver a través de mí. ¿Por qué? Alina comenzó a pescar dentro de su chaqueta. Tienes que jurarme que nunca le dirás a nadie que te mostré esto. Yo juraba. Alina sacó la mano de su abrigo y sus delicados dedos agarraron el sobre como si fuera un pedazo de vidrio particularmente delicado. Me lo entregó. Era la nota de suicidio de Rob. Al abrir el sobre y desplegar las páginas se sintió como una profunda invasión a su privacidad. Pero, ¿quién podría resistirse a leerlo cuando se te fue entregado? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Rob Keenan a la chica con la que había estado obsesionado durante años? La chica que muchos de sus compañeros creían que era la razón principal de su suicidio. Han pasado 13 años, dejándome con un poco más que una impresión de lo que decía la nota. Pero incluso si lo recordara exactamente, creo que todavía sería lo que dibujaría la línea. Lo que voy a decir es que fue muy serio. Rob había estado deprimido durante mucho tiempo, y se sintió tan mal por dejar a su familia y a sus amigos para lidiar con las consecuencias de su suicidio. Pero también se sintió aislado de una manera muy profunda, y más que nada, solo quería que se detuviera. Tampoco me importa compartir que fue muy elusivo en los elogios a Alina, pero tengo la clara impresión que no la conocía tan bien como pensaba. Escribió sobre ella en términos floridos y llenos de superlativos. 2 veces dijo que no creía que pudiera vivir sin ella. Pero en última instancia, nada de lo que dijo fue muy específico. Todos piensan que el primer amor de su vida es la persona más especial y atractiva del mundo, y que nadie podía apreciarlo tan profundamente como lo hacen. Lo sentí por él. Realmente lo hice. Pero al leerlo, no sentí como si hubiera llegado a conocerlo mejor. No realmente. Cuando terminé de leer, miré hacia arriba y me encontré con la mirada de Alina. Ella me miraba expectante, pero yo no estaba haciendo la conexión. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de fantasmas?, pregunté. Alina señaló al final de uno de los párrafos explicando por qué Rob quería quitarse la vida. Y se lee: y cada hora veo su cara mientras corre la carrera sin fin. Su cara. Supuse que estaba hablando de Alina y sus años a través de la pista de atletismo y de campo. Pero si ese era el caso,
¿Por qué escribiría ella y no tú en una carta que fue para Lina? Un escalofrío me recorrió la espalda. No fue el frío. Era más como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. La carrera sin fin, le dije. Sí. Por una fracción de segundos, Alina fue su antiguo yo de nuevo. Dios, estaba empezando a pensar que lo había imaginado. Dime que recuerdas de dónde viene. Murmuré la línea. Y cada hora veo su cara mientras corre la carrera sin fin. Un par de veces en voz baja. Sabía que lo había oído antes, pero ¿en dónde? Estaba seguro de que era una historia de fantasmas, pero había leído literalmente cientos, si no miles de ellos. No. Mierda. Alina golpeó su puño con fuerza contra la barbilla de la cubierta. Pero es una historia de fantasmas, ¿verdad? Sí, sé que lo sé, simplemente no puedo. Me detuve atormentando mi cerebro. Alina comenzó a desviarse hacia la casa de Edgu. Si lo piensas. La corté. Absolutamente. Demasiado para un poco desinteresado. Cuando llegó a la puerta, se volvió y me miró. Ella me miró fijamente por un largo tiempo. Más largo de lo que cualquier pausa de una conversación debería ser. Creo que también lo mencionó en la que le escribió a Ned Fletcher. Me quedé mirando a Alina. ¿La carta de Fletch? Sí, podrías averiguarlo. Esa era la línea que no creía que pudiera cruzar. Sí. Si te gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba y que lo compartieran con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y a la campanilla que están aquí abajo para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo al canal. En la descripción están todas mis redes sociales, ahí pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias sobre el canal y mucho más. Yo soy Smiled, nos vemos en la próxima.